Voy a tomar ahora dos nuevos textos para que los comparemos y veamos cómo hay una diferencia entre un texto que se toma que pertenece a las escrituras proféticas y otro texto que pertenece al misterio, o sea, a la dispensación que fue revelada por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo después de que la nación de Israel fue enceguecida y dejada a un lado. Voy a retomar el tablero y anoto esos dos versos. Bueno, el primer verso está en el primer verso está en el capítulo 28. Voy a borrar estos que tenía acá anteriormente. Voy a borrar estos de acá para que comparemos estos dos nuevos textos. Desde el primer texto está en el capítulo 28 del libro de los Hechos. En el verso 20. Miramos acá, verso 20. Y lo voy a comparar con otro verso que es el de Efesios 3. Voy a tomar el primero y el segundo. Entonces, tomemos el primero, que está... Estos dos textos los tomé porque quiero que establecemos una comparación entre lo que el apóstol Pablo, el primer ministerio del apóstol Pablo que era hacia la nación de Israel, y era que fue el ministerio que el apóstol Pablo tuvo durante el periodo del libro de los Hechos, o sea, el periodo que corresponde al libro de los Hechos. Por eso lo quise tomar y después lo quiero comparar con el primer verso de la carta a los Efesios, para que de acuerdo a lo que dicen los textos podamos ver si hay o no una diferencia, ya que hemos establecido que este secreto no estaba contenido en los textos proféticos. Y entonces bueno, tomar textos de un lado y otro para ir poco a poco comprendiendo esa diferencia entre la revelación del secreto que está como vuelvo y repito, en las epístolas de la prisión, y las escrituras que venían desde el libro Génesis, que son lo que se conoce como escrituras proféticas, que pertenecen al Antiguo Testamento. Bueno, entonces voy a tomar ese capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces dice así en el verso 20: tomemos más concretamente tenemos el 21, tomemos más concretamente, bueno, tomemos mejor desde el 23, para no leer todo el texto, porque veo que se está narrando acá cuando el apóstol Pablo predica en Roma a los judíos. Bueno, leamos el mejor, más concretamente el 20. Bueno, leamos el 23. Entonces dice acá, hablando de los judíos, ellos
arreglaron para reunirse con el apóstol, con Pablo, en cierto día, y vinieron en grandes números al lugar donde él estaba. Sabemos que él estaba prisionero en Roma. De la mañana hasta la noche él les explicó y les declaró a ellos el reino de Dios y trató de convencerlos a ellos acerca de Jesús desde la ley de Moisés y de los profetas. Después dice, algunos fueron convencidos por lo que él dijo, pero otros no quisieron creer. Bueno, ellos estuvieron en desacuerdo entre ellos y comenzaron a salir. Entonces el apóstol Pablo hizo su declaración final, que ya conocemos, sobre la profecía de Isaías capítulo 6. Entonces vemos cómo, voy a colocar acá mejor que se trata del verso 23. Acá más concretamente es el verso 23. Entonces fíjense que lo que él les habló incluso al final del libro de los Hechos fue con base a lo que está al reino de Dios, con base en lo que está en la ley de Moisés y de los profetas. Entonces, si se tratara de un misterio, digamos que vemos que acá lo que el apóstol Pablo predicaba estaba con base en algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, si lo comparo con lo que está escrito en una epístola a la prisión, que es la epístola a los Efesios, que ya la he leído muchas veces, pero volvamos a tomar para establecer la comparación. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está haciendo algo diferente. Dice acá, en el primero dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes, naciones. Fíjense que ya no es ese ministerio que él tenía hacia la nación de Israel, sino que es a las naciones. Ya hay una especie de diferencia. Y volvemos a retomar el 6, donde dice que este misterio es que a través del Evangelio las naciones son herederas juntas, miembros juntas de un cuerpo y compartidoras juntas en la promesa. Y después dice como ya mencioné en el video anterior, en el 7, de que se le dio la gracia de predicar a las naciones las riquezas inescrutables. Entonces fíjese que acá en el libro de los Hechos él está hablando de algo que está relacionado con la ley de Moisés y los profetas. En cambio acá, en esta carta, epístola de la prisión, él está hablando de un misterio que pertenece a las riquezas inescrutables, o sea que no se pueden encontrar o buscar, y que es un secreto, como dice acá en el 9, que leamos concretamente, las riquezas inescrutables de Cristo y hacer claro a todos la dispensación de este misterio. O sea que el misterio del que habla el apóstol Pablo en este libro es una dispensación que ha sido mantenida oculta en Dios, que creó todo en las edades pasadas. Entonces vean la diferencia entre este texto del libro de los Hechos. Vemos que este texto es el 23, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo acá, voy a poner el número 23. Entonces vemos la diferencia entre este texto que incluso fue en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces quiero aprovechar para hacer un experimento, y es, si en el capítulo 28 del libro de los Hechos el apóstol Pablo todavía estaba explicando o predicando la esperanza de Israel, como creo que hay textos
acá más concretamente se refieren a eso, que me gustaría acá rápidamente ver si encuentro un texto donde el apóstol Pablo se refiere a la esperanza de Israel.